Bienvenidos, aventureros. Hoy vamos a descubrir juntos una joya del norte de España, la comarca del Nalón en Asturias. Una ciudad asturiana llena de historia, cultura y mucho encanto. Si buscas una combinación perfecta entre tradición, arquitectura medieval, naturaleza y modernidad, este es tu destino. Comenzamos nuestro recorrido en el centro histórico de Avilés, uno de los cascos antiguos mejor conservados de Asturias. Paseando por calles como la calle Galiana y Rivero, podrás disfrutar de soportales antiguos, calles empedradas y coloridas terrazas. Esto es una zona llena de vida, perfecta para explorar la arquitectura típica y disfrutar del ambiente local. Llegamos a la Plaza de España en el corazón de Avilés, donde se encuentra el majestuoso Ayuntamiento de Avilés, que data del siglo XVII. Esta obra arquitectónica es el punto de partida ideal para sumergirnos en la historia de la ciudad, con su fachada elegante que nos transporta a una época en la que Avilés era un puerto próspero y lleno de vida. Ahora nos acercamos al imponente Palacio de Ferrera, un lugar ideal para relajarse y empaparse de la historia y elegancia de la ciudad. El Palacio de Ferrera en Avilés es una joya barroca del siglo XVII, fue el hogar de la noble familia Ferrera y es uno de los tesoros de la ciudad. Con su imponente fachada de piedra y un encantador jardín francés, este palacio combina elegancia y tradición. Avilés es un lugar donde la tradición y la modernidad se encuentran en perfecta armonía. Con su rica historia, cultura vibrante y sus paisajes espectaculares, esta ciudad asturiana te sorprenderá. Iglesia de Sabugo Vieja y Nueva. Sabugo es uno de los barrios más emblemáticos de Avilés, donde encontramos dos iglesias con siglos de historia. Los amantes de la arquitectura no pueden perderse la iglesia de Sabugo Vieja, de estilo románico, es pequeña y acogedora, y tiene un templo gótico del siglo XIII y un hermoso claustro. Y ahora nos vamos a mientras que la nueva destaca por su aire neogótico y sus impresionantes vitrales. Construido entre 1902 y 1903 para reemplazar a la antigua iglesia de Sabugo, también está Capilla de San Jesúsín de Galiana, un rincón escondido que muchos locales consideran mágico. La Capilla de San Jesúsín de Galiana se alza con una elegancia discreta en el barrio de Galiana, rodeada de leyendas y devoción. La iglesia de San Antonio de Padua, en el barrio de Versalles de Avilés, es un templo neorrománico elegante y sobrio, diseñado por Francisco Armani, finalizado en 1955, con su campanario clásico y una cruz que se alza como símbolo de fe. Y ahora, Palacio Valdés, una joya del siglo XVI y uno de los edificios que mejor conservan el estilo renacentista asturiano. Ahora es un centro cultural. El Palacio de la Balsera es una joya modernista de Avilés, construida a inicios del siglo XX como residencia del Marqués de Teberga, destacando su fachada de piedra, balcones de forja y lujosos interiores con frescos y lámparas de cristal. Rodeado de jardines elegantes, el palacio es un símbolo de la opulencia de la época industrial y uno de los edificios más deslumbrantes de Avilés. El Palacio de Camposagrado, una obra barroca del siglo XVII, construido para la familia de los Bernaldo de Quirós, hoy es sede de la Escuela de Arte de Avilés, combinando historia y cultura. Y además también tenemos el Palacio de Valdecarzana. Es un edificio renacentista del siglo XVI, un auténtico tesoro medieval que evoca el pasado nobiliario de la ciudad. Pero Avilés no es solo historia. En su parte modernista encontramos el Centro Niemeyer, un impresionante edificio diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Este centro cultural es el símbolo de la Avilés moderna y organiza todo tipo de eventos culturales, exposiciones de arte, conciertos, teatro y mucho más. El contraste moderno del Niemeyer y el casco antiguo de Avilés es una de las experiencias visuales más impactantes. Y ahora nos vamos a pasear entre fuentes y esculturas que invitan a perderse entre los senderos o simplemente a disfrutar de un momento de paz rodeado de naturaleza. Avilés también ofrece rincones verdes llenos de encanto y hermosos paisajes. El Parque de Ferrera es un pulmón verde en el centro de la ciudad, ideal para paseos tranquilos entre sus jardines, lagos y zonas arboladas. Y si lo que atrae tu atención es el agua, puedes pasear junto a la ría de Avilés, donde antiguamente se concentraba la actividad industrial y portuaria. A solo unos minutos en coche encontramos playas espectaculares como la de Salinas y San Juan de Nieva, ideales para días de sol, deportes acuáticos y relajarse escuchando el maravilloso ruido del mar.
No olvides tu cámara porque no te perdonarás. Fotografiar las puestas de sol son inolvidables. Si tienes la suerte de visitar Avilés en febrero, prepárate para sumergirte en el Antroxu, el carnaval más famoso de Asturias. Este espectacular festejo transforma la ciudad con desfiles vibrantes, llenos de color y alegría, y el legendario descenso internacional y fluvial de la calle Galiana, donde el agua y la fiesta se mezclan en un evento único y divertido que no te puedes perder. En agosto, Avilés se llena de vida con su gran fiesta de San Agustín, una celebración que combina cultura, música y tradición. Durante varios días, las calles de la ciudad se animan con conciertos, espectáculos al aire libre, mercados y actividades para todas las edades. Para disfrutar Avilés te recomendamos visitarla en primavera o verano, cuando la ciudad se llena de vida, eventos al aire libre y una atmósfera vibrante. Cada estación tiene su propio encanto. En otoño e invierno, Avilés adquiere una magia especial, con un aire tranquilo y acogedor que invita a recorrer sus calles históricas y disfrutar de su gastronomía en un ambiente más íntimo. A solo 25 kilómetros de Avilés, el puerto de Cudillero te espera con su auténtico encanto marinero. Rodeado de casas coloridas que trepan por la ladera, este rincón vibrante es el alma del pueblo, donde la tradición pesquera y la vida cotidiana se fusionan en perfecta armonía. El puerto te espera con su auténtico encanto marinero, es la esencia del pueblo. Desde la ciudad, vamos al pintoresco y colorido pueblo pesquero de Cudillero, donde cada rincón es una postal. Las casas de colores en terrazas parecen escalones hacia el cielo. Aquí, rodeado de casitas pintadas de colores, barcos pesqueros y terrazas acogedoras, empieza la verdadera aventura. La magia de Cudillero se vive desde sus miradores. Subimos al mirador de la Garita y al mirador del Pico, desde donde el pueblo y el mar Cantábrico se revelan en toda su belleza, y donde podrás captar fotografías que jamás olvidarás. Este es uno de los miradores más icónicos de Cudillero. Situado en una colina sobre el pueblo, ofrece una vista panorámica completa de las casas escalonadas, el puerto y el mar. Es un lugar perfecto para capturar la esencia de Cudillero en una sola imagen, especialmente al atardecer, cuando la luz suaviza los colores del paisaje. Con una ubicación aún más elevada, el mirador del Pico permite contemplar no solo el puerto y las coloridas viviendas, sino también los vastos horizontes del mar. Desde aquí, se pueden ver las embarcaciones en el puerto y observar el ajetreo de los pescadores en su día a día. Es un lugar ideal para comprender la conexión profunda del pueblo con el mar. En el corazón del pueblo encontramos la iglesia de San Pedro, una encantadora iglesia del siglo XVI que ha sido testigo de siglos de historia y de las tradiciones más profundas del pueblo. Es un encantador templo renacentista, su fachada elegante y su retablo barroco en el interior son un reflejo de la historia y fe local. Durante las fiestas de San Pedro, esta iglesia se convierte en el corazón de las celebraciones, llenando Cudillero de tradición y vida. La iglesia de Jesús Nazareno en el Pito, cerca de Cudillero, es una elegante capilla del siglo XIX construida por la familia Selgas. Su arquitectura neorrománica y sus detallados frescos la convierten en un tesoro artístico de la zona. Rodeada de jardines, estatuas y junto al majestuoso Palacio de los Selgas, esta iglesia ofrece una experiencia cultural y visual única en Asturias. El Museo de la Concha es un fascinante espacio dedicado a la colección de conchas marinas de todo tipo. Ubicado en un entorno costero único, el museo alberga especies exóticas y curiosas, que muestran la increíble diversidad de los océanos. También tiene mucha artesanía creada con materiales marítimos. Es una visita imperdible para los amantes del mar. El Faro de Cudillero. En lo alto del puerto, el Faro de Cudillero se erige como guía para los pescadores que regresan al pueblo. No puedes perderte el espectáculo de luces sobre el mar desde lo alto del faro. El atardecer aquí es espectacular, con el sol deslizándose sobre las aguas del Cantábrico. El túnel de Cudillero es un acceso pintoresco que conecta el puerto con el centro del pueblo, pasando bajo la montaña, sino que enmarca la entrada a Cudillero con un aire misterioso y encantador. A pocos minutos de Cudillero, el palacio y jardines de la Quinta de Selgas,
conocido como el Versalles asturiano, es una joya arquitectónica y paisajística del siglo XIX. Este majestuoso palacio renacentista fue decorado con una impresionante colección de arte, incluyendo obras de Goya y Tiziano. Rodeado de jardines de estilo francés e inglés, el entorno es perfecto para un paseo entre fuentes, estatuas y árboles centenarios. Cada rincón revela un nuevo detalle, desde su invernadero victoriano hasta sus cuidadas avenidas florales. La Quinta de Selgas ofrece un viaje a la elegancia de otra época en pleno corazón de Asturias. Playas y acantilados. Si buscas aventura, en Cudillero, cada rincón ofrece vistas espectaculares y rutas naturales únicas. La ruta de los acantilados de Cabo Vidio es ideal para los amantes del mar y la aventura, con senderos que recorren impresionantes precipicios y miradores sobre el Cantábrico, regalando paisajes de mar abierto y olas rompientes. El Mirador del Sablón ofrece una perspectiva inigualable del encantador pueblo de Cudillero, con sus casas coloridas escalonadas hacia el puerto. La Playa del Silencio, escondida y casi intacta, es un paraíso natural rodeado de altos acantilados, donde las aguas cristalinas invitan a la serenidad y el disfrute de un entorno virgen. Su arena de pequeños cantos rodados y sus aguas turquesas crean un escenario único y perfecto para quienes buscan un rincón de paz y desconexión en plena naturaleza. Por último, la ermita y mirador de la Regalina ofrece una vista espectacular de la costa asturiana desde su ubicación en lo alto de un acantilado. Vive las fiestas de Cudillero. Si visitas en junio, celebra con los lugareños la fiesta de San Pedro, el patrono de los pescadores. O, en otoño, únete a la Maguestu, donde castañas y sidra dulce marcan el fin de la cosecha. Consejos para una visita inolvidable: visítalo en primavera o verano para disfrutar del buen tiempo. Recorre sus callejuelas a pie y llega temprano para capturar la verdadera esencia de este mágico pueblo asturiano. Cudillero te espera con su encanto marino, sus historias y su belleza sin igual. ¿Estás listo para dejarte enamorar? Y ahora nos vamos a Pravia, a 23 kilómetros de Avilés. Bienvenidos a Pravia, un destino en el corazón de Asturias lleno de historia, paisajes naturales y lleno de tradiciones. Hoy te llevaremos a descubrir lo mejor de esta hermosa villa asturiana. ¿Nos acompañas? Comenzamos nuestro recorrido en el centro histórico de Pravia. ¿Sabías que Pravia fue la capital del Reino de Asturias en el siglo VIII? Aquí la historia se respira en cada rincón. La hilandera representa a una mujer que hila con paciencia y destreza, evocando el trabajo artesanal y el papel de las mujeres en la sociedad tradicional asturiana. Por otro lado, la figura de Silo, rey de Asturias, se erige en honor a uno de los monarcas del Reino de Asturias en el siglo VIII. Es un tributo al linaje asturiano, una conexión con el pasado medieval y el legado de la resistencia. La Colegiata de Santa María la Mayor es uno de los monumentos más impresionantes de Pravia. Este templo, que empezó a construirse en el siglo XVIII, cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos que reflejan la riqueza histórica de la villa. Tiene un impresionante retablo barroco. Este templo es una joya que los amantes del arte y la historia no querrán perderse. No podemos olvidarnos del Palacio de Moutas, un joya de la arquitectura civil asturiana. Hoy alberga el ayuntamiento, pero originalmente fue la residencia de los marqueses de Valdecarzana. Si te apasiona la historia, este palacio es una parada obligatoria. La Torre de Arango, una construcción medieval del siglo XIII, se alza en el paisaje como un guardián del pasado. Con su robusta estructura de piedra y sus ventanas estrechas, la torre conserva la esencia de la arquitectura defensiva de la época, utilizada tanto para proteger a la nobleza local como para vigilar los caminos. Por otro lado, el Molino de la Veiga es un encantador molino hidráulico situado junto al río, que data del siglo XIX y refleja la importancia del agua en la vida y economía de la región. Restaurado y en perfecto estado, aún conserva sus mecanismos originales de molienda, brindando una ventana única a la vida rural de otros tiempos. El molino se rodea de un entorno natural idílico, ideal para disfrutar de un paseo tranquilo mientras se escucha el sonido relajante del río que una vez lo puso en marcha. Aquí hallarás una senda que te dará paz y tranquilidad. Rodeada de montañas y bañada por el río Nalón, la villa cuenta con múltiples senderos y rutas de fácil acceso para disfrutar de sus paisajes únicos y gran belleza.
El Museo del Prerrománico de Santianes, en Pravia, es un tesoro oculto que permite a los visitantes sumergirse en el arte y la arquitectura de los primeros siglos de la historia asturiana. El museo se centra en preservar y mostrar el fascinante legado de la época prerrománica, un tiempo en que los primeros reyes asturianos consolidaban el territorio y dejaban su huella artística. El museo exhibe una interesante colección de piezas, entre las que destacan grabados, elementos arquitectónicos y símbolos que revelan las influencias culturales de la época, una mezcla de raíces visigodas, celtas y romanas. Además, cuenta con reproducciones e información detallada sobre los famosos crismens de la iglesia de Santianes, unos símbolos únicos y llenos de misterio que los historiadores aún estudian hoy. Este rincón histórico ofrece una experiencia envolvente y nos transporta a los orígenes mismos del arte cristiano en la península. La iglesia de Santianes de Pravia, una de las joyas arquitectónicas más antiguas de Asturias, es un portal a los inicios del Reino de Asturias y a la era prerrománica española. Construida en el siglo VIII por orden del rey Silo, esta iglesia es la muestra más antigua de arquitectura cristiana en la región, lo que la convierte en un auténtico tesoro para los amantes de la historia y la arquitectura. Lo que la hace única no es solo su antigüedad, sino la pureza de su estilo y la presencia de misteriosos elementos decorativos, como el famoso crispón de Santianes, una pieza grabada con inscripciones en latín y griego que aún intriga a los historiadores. Su interior es sobrio y sereno, con arcos y muros robustos que han resistido siglos de historia, mientras que el ambiente tranquilo del lugar invita a un viaje en el tiempo. Rodeada de un entorno natural y de leyendas, la iglesia se mantiene como un rincón místico y lleno de encanto, donde cada piedra cuenta la historia de un reino que comenzó a forjar la identidad de Asturias hace más de 1000 años. Uno de los recorridos más populares es la ruta Miradores, que ofrece vistas impresionantes sobre el río Nalón y los verdes valles de la zona. Desde el mirador de Monteagudo tendrás una vista espectacular de los alrededores de Pravia y al amanecer o atardecer el paisaje se vuelve aún más mágico. El Rincón de las Aves. Los amantes de la naturaleza pueden visitar el Rincón de las Aves, un refugio lleno de especies exóticas y autóctonas. Ideal para pasear y aprender sobre la biodiversidad del lugar. El Museo La Cuadrona encontrarás desde herramientas agrícolas hasta utensilios de uso diario, además de mobiliario y decoraciones tradicionales. Su ambientación te envuelve en un ambiente auténtico y te transporta al modo de vida de la Asturias rural, con una exhibición cuidada que mantiene viva la esencia cultural de la comarca. Pravia es una villa que mantiene vivas sus tradiciones. Si tienes la suerte de visitarla en septiembre podrás disfrutar de la fiesta del Santísimo Cristo de la Misericordia, la celebración más importante de la villa, con música, desfiles y mucha sidra. Además, el mercado de Pravia es una cita imprescindible para conocer los productos locales, desde quesos y embutidos a artesanía. Cada jueves el mercado se convierte en un punto de encuentro para los vecinos y una excelente oportunidad para probar los sabores de Asturias. Y ahora desde Avilés a Gozón, que hay 10 kilómetros. Comenzamos nuestra aventura en el icónico Cabo de Peñas, el punto más septentrional de Asturias. Con acantilados que se elevan más de 100 metros sobre el mar, el Cabo Peñas es un lugar que te dejará sin palabras. Aquí también se encuentra el faro de Cabo Peñas, que alberga un centro de interpretación. El Museo del Medio Marino de Peñas es una ventana a la vida marina del Cantábrico, una visita que sorprende y cautiva a cualquiera que desee explorar las maravillas del océano sin mojarse los pies. Situado en un entorno privilegiado, junto al icónico faro de Peñas, el museo revela los secretos de un ecosistema vibrante y desconocido para muchos, desde la fauna y flora que habita sus aguas hasta los paisajes submarinos que existen bajo el horizonte azul. Las exposiciones interactivas guían a los visitantes en un recorrido donde se descubre cómo la riqueza marina del Cantábrico ha influido en la cultura asturiana y en la vida de las comunidades pesqueras. Cada sala del museo explora un aspecto único del mar, como el ciclo de vida de diversas especies, los fascinantes secretos de las profundidades y la lucha por conservar este frágil y valioso ecosistema. También destacan maquetas, vídeos y materiales táctiles, que crean una experiencia visual y sensorial que encanta a niños y adultos por igual. El Museo del Medio Marino de Peñas no solo es un espacio de aprendizaje, sino un homenaje a la conexión ancestral entre Asturias y el mar, un lugar donde puedes sentir cómo el océano da vida a esta costa. La vista desde el faro de Peñas es un espectáculo natural que no puedes perderte si visitas Asturias.
Y desde aquí nos acercamos al encantador puerto de Luanco a ver el Museo Marítimo de Asturias. Es un lugar fascinante donde la historia, la cultura y el mar se unen para ofrecer una experiencia única. Este museo invita a descubrir la profunda relación que Asturias ha tenido siempre con el océano, explorando desde las primeras técnicas de pesca hasta las complejidades de la navegación y los mitos marineros. Al recorrer sus salas, uno puede maravillarse con la variedad de exposiciones, antiguas embarcaciones asturianas, instrumentos de navegación y una impresionante colección de especies marinas que destacan la biodiversidad del Cantábrico. Las recreaciones de la vida marinera de antaño, con trajes, mapas y herramientas originales, transportan a los visitantes a una época en la que el mar definía el ritmo de vida y el sustento de las comunidades. Además, el Museo Marítimo de Asturias va más allá de los objetos, contando historias de pescadores, de naufragios, y de la valentía de quienes se enfrentaron a las aguas bravas del norte. Sin duda, es una visita que te hará ver el mar con otros ojos, entendiendo la importancia de proteger y respetar un patrimonio que ha sido el alma de Asturias por generaciones. A pocos minutos está la playa de Samarincha, una pequeña cala menos conocida pero encantadora, ideal para quienes buscan paz y contacto directo con la naturaleza. Aquí, los acantilados protegen la costa, creando un ambiente más íntimo y salvaje, con aguas cristalinas que invitan a un refrescante baño y a explorar la vida marina con snorkel. Las playas de Luanco son auténticos tesoros del Cantábrico, donde el mar y la arena crean un paisaje costero que invita a desconectar y disfrutar. La playa de Luanco o playa de la Ribera, ubicada en el corazón del pueblo, es ideal para un día relajante. Su arena dorada y sus aguas tranquilas, protegidas por el puerto, la hacen perfecta para familias, mientras el encanto marinero de las casas cercanas le da un toque pintoresco y acogedor. Con sus calles de piedra, casas coloridas y el mar como protagonista, Luanco es un lugar ideal para pasear y sentir la auténtica vida costera asturiana. Y ahora nos acercamos a disfrutar de la iglesia de Santa María de Luanco. Es un auténtico símbolo de esta villa marinera, un rincón donde la historia, el arte y la devoción se encuentran frente al mar Cantábrico. Construida en el siglo XVIII sobre una capilla más antigua, esta iglesia es famosa por su ubicación única, situada a escasos metros del mar, con el sonido de las olas de fondo. Dentro de la iglesia, un magnífico retablo barroco deslumbra con sus detalles dorados y esculturas, y alberga imágenes de santos queridos por los pescadores. Ofrece un ambiente especial y sereno que cautiva a lugareños y visitantes por igual. Al lado de la iglesia, destaca la estatua de las Plañideras, una escultura conmovedora que rinde homenaje a las mujeres del pueblo que despedían a sus seres queridos cuando se hacían a la mar. La escultura muestra a dos figuras femeninas en actitud de tristeza y nostalgia, simbolizando el vínculo tan profundo de Luanco con el mar y los duros momentos vividos por las familias de pescadores. Además, cada año en julio, la iglesia se convierte en el corazón de la Fiesta del Carmen, una celebración que honra a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, con una procesión que lleva su imagen hasta el mar, donde se rinden homenajes. Esta iglesia, junto con la estatua y las festividades, es un emblema de la devoción y la conexión de Luanco con el mar, el espíritu del pueblo hecho tradición. Para quienes buscan aventura, Gozón tiene distintas rutas de senderismo y ciclismo. Una de las rutas más bonitas es la ruta de los acantilados, que bordea la costa y ofrece las vistas espectaculares del mar Cantábrico. Ya sea a pie o en bicicleta, recorrer estos caminos es una experiencia que te conecta con la naturaleza y te permite disfrutar de la increíble biodiversidad de esta región. Para aprovechar al máximo tu visita a Gozón, lo mejor es explorar cada lugar con calma. Gozón es mucho más que un destino de playa, es una tierra de paisajes dramáticos, tradiciones vivas y sabores que reflejan la auténtica esencia asturiana. Así que, ¿a qué esperas? Ven y descubre Gozón, una joya en el norte de España. Prepárate para descubrir el encanto escondido de Muros del Nalón. Este pintoresco pueblo asturiano es un tesoro costero que combina historia, naturaleza y tradición. Situado en la comarca del Bajo Nalón, Muros es ideal para los amantes del mar y las montañas, con una tranquilidad y belleza que te hacen sentir en otro tiempo. Comencemos en su casco histórico, un paseo perfecto para sumergirse en la Asturias más auténtica. Aquí, las calles empedradas te llevan hasta su plaza central, un lugar de encuentro rodeado de casas tradicionales, algunas de ellas con coloridas fachadas y balcones de madera que capturan la esencia de la arquitectura asturiana. En este entorno acogedor,
Cada detalle te conecta con la historia y las tradiciones del pueblo. En el corazón del casco histórico se encuentra la iglesia de Santa María, un edificio de gran valor patrimonial que destaca en la plaza y es testigo de la rica herencia de Muros del Nalón. Pero lo realmente impresionante de Muros es su conexión con el mar. Comenzamos en la impresionante playa de Aguilar, una de las más hermosas de la región. Este paraíso de arena dorada y aguas cristalinas se encuentra rodeado de acantilados, creando un ambiente tranquilo y casi salvaje. A pocos minutos de allí, tenemos la playa de las Llanas, un lugar más tranquilo, ideal para dar largos paseos por su extensa franja de arena. Esta playa se encuentra en un entorno muy natural, rodeada de vegetación y acantilados. Si eres amante de la naturaleza, la senda costera es una ruta imprescindible. A lo largo de este sendero, que bordea los acantilados, podrás disfrutar de vistas panorámicas al mar Cantábrico y de paisajes impresionantes. La Capilla del Espíritu Santo, un pequeño santuario que se encuentra en un entorno de gran belleza natural. Ofrece unas vistas maravillosas de la costa, y es perfecto para disfrutar de la tranquilidad que transmite el mar. Desde allí, el mirador de la Atalaya te dejará sin palabras. Este mirador se asoma sobre la costa y ofrece vistas espectaculares del mar y del puerto de San Esteban de Pravia. Un lugar perfecto para una foto inolvidable y para relajarte mientras disfrutas del paisaje. Finalmente, llegamos a San Esteban de Pravia, un pintoresco puerto pesquero que se ha convertido en uno de los lugares más encantadores de la costa asturiana. Este pequeño pueblo es famoso por su puerto, sus calles llenas de historia y sus vistas al mar, que te invitan a detenerte y disfrutar de la calma de este rincón asturiano. Desde las playas hasta los miradores, y pasando por sus rutas costeras y monumentos históricos, Muros del Nalón y sus alrededores son el lugar perfecto para perderse y disfrutar de la naturaleza, la historia y la tranquilidad de Asturias. No podemos dejar de mencionar el imponente faro de San Esteban, un faro histórico que guía a los navegantes a lo largo de la costa. Con más de 100 años de historia, este faro es un símbolo de la seguridad en el mar y ofrece unas vistas únicas de la costa asturiana. Muros del Nalón mantiene vivas sus tradiciones y si vienes en julio podrás disfrutar de la Fiesta del Carmen, donde se celebra una procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Además, en esta fiesta podrás ver la danza prima, una danza tradicional asturiana donde la comunidad se reúne para cantar y bailar en un círculo. Y no te puedes perder en las fiestas las carrozas creadas por la gente del pueblo y la bajada del Nalón con las mismas es un espectáculo inolvidable, una muestra auténtica de la cultura asturiana. Para los amantes de la aventura, Muros del Nalón también ofrece actividades acuáticas como paseos por kayak por el río Nalón. Es una forma increíble de explorar los paisajes naturales desde otra perspectiva. Si decides visitar Muros del Nalón, algunos consejos prácticos. Es un lugar pequeño y tranquilo perfecto para poder desconectar. La mejor época para venir es el verano, cuando podrás disfrutar del buen tiempo y de las playas. Te recomendamos calzado cómodo para poder recorrer sus senderos. Si vienes en temporada alta, llegar temprano a las playas para poder disfrutar de su tranquilidad. Muros del Nalón es un destino que mezcla naturaleza, historia y la auténtica vida asturiana en la costa. Así que, si buscas un lugar tranquilo, hermoso y lleno de encanto, no dudes en visitar Muros del Nalón. Para cerrar nuestro recorrido por la comarca del Bajo Nalón, no podemos dejar de hablar de su gastronomía, un verdadero festín para los sentidos. Aquí, la costa y las montañas se combinan para ofrecer una increíble variedad de productos frescos. Si te gusta el marisco, estarás en el paraíso. Desde navajas y almejas hasta el pixín, rape, que se prepara de muchas maneras, la oferta es increíble. Y no puedes irte sin probar la caldereta de pescado, un guiso marinero lleno de sabor que te hará querer más. Y claro, no olvides la fabada asturiana, uno de los platos más representativos de Asturias. Acompaña con quesos artesanales y el majestuoso cachopo. Por supuesto, acompaña todo esto con un buen vaso de sidra asturiana, la bebida más emblemática de la región. Podemos olvidarnos de postre. Los marañueles de Luanco son un dulce tradicional, pequeños bollos fritos, suaves y esponjosos, espolvoreados con azúcar. Los dulces tradicionales como los carajitos de Pravia, un dulce de avellana delicioso y perfecto para acompañar un buen café asturiano. Te esperamos en Asturias. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete para más aventuras y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha gustado de la comarca. Nos vemos en el próximo viaje.